Qué lindo ha sido este estudio de Mateo. Miren, para mí ha sido increíble, espectacular lo que hemos aprendido alrededor de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, estudiándolo de esta forma, verso a verso. Toca estudiar, ¿sí o no? Toca estudiar harto, pero uno dice al principio, lee el pasaje, dice, el pasaje que toca el domingo es Mateo 9, del 9 al 13. No, pero esto ya todo el mundo lo conoce, ya lo hemos visto. Bueno, maestra, a ver, empieza uno a leer, empieza uno a estudiar. Y pasa uno de no saber qué iba a enseñar a, no, esto me toca sacarlo. No, esto a mí me toca sacarlo. Esto me toca sacarlo. Esto no hablemos de eso. O sea, empiezan a salir tantas cosas, ¿sí? Tantas cosas que ya uno, al principio uno no sabía qué iba a enseñar y ya después uno le toca, no, esto no, porque no va como en la línea de lo que estamos hablando, no es parte, no va hacia el pensamiento dominante, le llamamos nosotros, sino que entonces es maravilloso estudiar la palabra. Y yo no sé si se me nota, pero a mí me encanta estudiar la palabra de Dios y cuando me encuentro con cosas que muchos de pronto hemos ignorado, hemos pasado por ahí y no nos hemos dado cuenta. Y hoy, precisamente en el pasaje que tenemos para el día de hoy, hay un par de cositas que más que enseñarlas, quisiera que las meditáramos juntos, ¿sí? Y ya vamos a ir allá. Entonces, nuestro acostumbrado warm-up, así rapidito, porque creo que tengo harto de qué hablar hoy en el pasaje. Estuvimos hablando hace 8 días, Jesús y el paralítico, ¿cierto? En el capítulo 9. Y bueno, antes de que arrancáramos veíamos que Jesús vuelve de Gadara, ¿cierto? Entonces es interesante que todo este pasaje comienza cuando Jesús entra a la barca. Jesús entra a la barca y le siguieron sus discípulos, ¿cierto? Cruzan, van al otro lado, Gadara, sucede allá lo de los endemoniados gadarenos. Los endemoniados aprendíamos, ¿cierto? Porque Mateo menciona que eran 2. Y dice que Jesús entrando nuevamente en la barca y vuelven al otro lado. Es interesante porque normalmente, y eso lo hablaba ahorita mi esposita, obviamente maravilloso cuando dentro de nuestras cosas y nuestros quehaceres diarios en nuestra barca, deseamos que Jesús esté en nuestra barca, por supuesto. De hecho hay una canción de Marcos Vidal que me encanta y habla de eso, es muy lindo. Pero vemos que comenzando en el capítulo 8, en el verso 23, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. O sea, ¿quién entró en la barca? Jesús. Es más profundo aún, es maravilloso cuando entonces ahora somos nosotros. No, Jesús en mi barca no. Yo tengo que asegurarme de entrar en la barca de Jesús. Eso es diferente, ¿cierto? ¿Y de qué me habla eso? Pues de lo que en muchas ocasiones y dentro de nuestro ADN semilloso es lo que proclamamos y decimos, que es mejor vivir el sueño de Dios, es mejor vivir el sueño de Él que el sueño mío. Sí, y de eso se trata, a eso hace referencia eso, de asegurarnos nosotros de entrar en la barca de Jesús. Maravilloso que Él esté en nuestra barca, maravilloso. Pero creo que hay algo más, ¿cierto? Hay algo aún más profundo y es asegurarnos nosotros de entrar en la barca de Jesús. Y bueno, vimos hablando un poco de la fe de los amigos de este paralítico, porque estábamos hablando del paralítico, ¿cierto? Que le traen este paralítico a Jesús y dice que Jesús viendo la fe de ellos, y es interesante porque definitivamente cuando la Biblia habla de esta fe increíble y cuando Jesús se sorprendió, entre comillas, por la fe de personas, era una fe que estaba en beneficio de otras personas, ¿cierto? O sea, no era una fe para que la persona, porque la persona era muy elocuente o la persona tenía mucha habilidad, muchas habilidades, muchas destrezas, no. Era pidiendo a favor de alguien más, ¿cierto? Y veíamos y hablábamos un poco de lo que es esa fe, que nuestra fe debe redundar en el beneficio de las demás personas. Ahora, miren, esto es interesante cuando Jesús le dice, las palabras que le dice Jesús al paralítico, ¿cierto? Y hablábamos de la voz de Jesús, que cuando Jesús habla en la palabra es necesario prestar atención. Sí, espérame, que fueron las palabras de Jesús, el creador del universo. O sea, aquí está hablando Dios. Espérame, yo presto bien atención. Y veíamos que decía, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso a mí me voló la cabeza.
Me pareció increíble. O sea, uno pasa y le lee normal, pero espérate, que es Dios hablando. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es maravilloso. Y miren, hablamos con Faisal hace unos días. Es interesante ver las respuestas de Jesús cuando Jesús responde a las personas con algo. Y en algunas ocasiones las respuestas eran como raras, ¿cierto? ¿Recuerdan el escriba que le dice, te seguiré a donde vayas? Y él le dice que el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Las respuestas de Jesús son maravillosas porque develan las intenciones que habían en los corazones de las personas. Entonces nos da como una muestra de lo que había en el corazón de las personas. Eso es increíble. Y normalmente este pasaje del paralítico, y con esto ya avanzo, lo habíamos visto como un tema de desafío entre Jesús y los fariseos, porque después los fariseos van a decir que este man, ¿por qué dice que perdona los pecados y solo Dios? Este blasfema, solo Dios puede perdonar pecados. Y a mí me sucedió, y sé que mucho tiempo se ha tomado como una discusión, como si Jesús también estuviera retando a los fariseos ahí. Puede ser, pero ¿qué creo yo? Y ya para que meditemos juntos, que precisamente Jesús le está hablando al paralítico, independientemente de lo que piensen los fariseos. Él está viendo la necesidad del paralítico. Y en ese momento la necesidad de ese paralítico, la primera necesidad, hablamos de la enfermedad, la terrible enfermedad que él tenía, no era su parálisis, sino, dígame usted, su pecado. Jesús se enfoca en perdonar sus pecados. Eso es increíble, ¿cierto? Eso es maravilloso, su necesidad. O sea, claro, uno ve que después empiezan a contender los fariseos con él y uno se lo imagina como tratando de darle respuesta a los fariseos. Jesús no necesitaba de eso, pero sí veía la necesidad que había en este paralítico de reconciliarse con Dios. Ten ánimo, hijo, y ese hijo me habla de identidad, ¿cierto? Y recordábamos a José cuando viene el ángel y le dice, José, hijo de David, recordando ese propósito, esa identidad, todo lo que hay en esas palabras, maravilloso. Y eso fue lo que le dice Jesús, hijo, y seguido de tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Ahora, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para nosotros, claro, tus pecados te son perdonados porque no sabemos, no se ve. En cambio, levántate y anda, se tiene que levantar el paralítico. Pero miren, ¿qué tal si pensamos en que cuando Jesús está diciendo estas palabras, tus pecados te son perdonados? Ojo, porque ese era Jesús, el que está diciendo esas palabras, era el que iba a pagar por los pecados, ya no solamente del paralítico, sino de toda la humanidad. Eso cambia la perspectiva, ¿cierto? O sea, el que está diciendo tus pecados te son perdonados era el que iba a pagar por ese pecado. Ya es diferente. Entonces, ¿qué es más fácil decir? ¿Cierto? Ya no es tan fácil decir tus pecados te son perdonados si soy yo el que tengo que pagar por ese pecado, ¿cierto? Reflexionábamos en eso un poco y concluíamos algo increíble. Ustedes conocen la historia. El paralítico se levanta, se va, y el verso 8 del capítulo 9 dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Y decíamos, wow, qué cosa tan bonita, excelente, que había dado tal potestad a los hombres. Esto me rompió la cabeza, tuve que estudiar esto, porque es que en el pasaje hay una dualidad. O sea, hay como un tema de Jesús perdonando pecados. Jesús es Dios, ¿cierto? Pero por otro lado, blasfema, porque solo Dios puede perdonar pecados. Esta dualidad de Jesús no es Dios, Jesús es Dios, Jesús no es Dios, ¿cierto? Eso se refleja en el pasaje. Y la conclusión en el verso 8 de la gente es que Dios había dado tal potestad a los hombres. O sea, glorificamos a Dios, pero Jesús no es Dios. Tremendo. Y desde capítulos atrás, versos atrás, hemos visto quién es este hombre que aún los elementos, la naturaleza, el viento, el mar le obedecen, ¿cierto? Y después vemos después de que los endemoniados son liberados, vemos que las personas se acercan y dicen, no, váyanse de aquí mejor, ¿cierto? Y vemos por otro lado a los demonios diciendo, Jesús, hijo
del Altísimo Hijo de Dios. ¿Cierto? Eso a mí me pareció increíble. Las personas viendo la poderosa manifestación de Dios ahí en vivo y en directo, y no reconocían a Jesús como Dios. O sea, Él podía sanar, pero no era Dios. ¿Cierto? Y a veces la iglesia busca eso, los milagros. ¡Wow! Genial. Queremos los milagros, las manifestaciones, pues no queremos a Jesús. Porque es que Jesús nos dice: toma tu cruz, ¿cierto? Jesús nos dice: tienes que negarte a ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podemos glorificar a Dios sin dar gloria a Jesús? No, definitivamente no. Y bueno, contexto, venimos ahora a un pasaje maravilloso, continuando con el capítulo 9, el verso 9. Del 9 al 13, vamos a leerlo, oramos y nos adentramos en el pasaje. Dice así: llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado, palabras claves, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, la voz del Creador, dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ahora él sentado otra vez, a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Muy buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por una oportunidad más de abrir las Escrituras sin ningún problema, oposición, persecución. Gracias porque es un privilegio que hoy muchos no tienen, Señor. Permítenos ver en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Mateo. El autor del libro ahora nos va a contar el momento en que Jesús lo llama. Y es interesante porque hay cosas, hay aspectos aquí que no están y que sí están en Lucas, por ejemplo. ¿Sí? Lucas habla también del llamamiento de Mateo. Y coincido en que Mateo intencionalmente no comenta ese tipo de cosas para que no se vea a él como tan, sino que toda la acción, todo lo que está sucediendo en la escena se enfoque en Jesús. Primer punto maravilloso. Ahora, Mateo, cobrador de impuestos, un publicano, un traidor. Eso es un traidor. Miren, ese man Emanuel no esté acá, pero después ustedes le cuentan. Barcelona, ¿algún hincha del Barcelona acá? Uy, hermano. Había un personaje, un jugador de fútbol brutal, portugués, que fichó por el Barcelona y era la estrella del Barcelona. Sin embargo, este jugador en el año 2000, no recuerdo, 2007, no sé, y en mis notas no lo tengo. ¿Cuál es el equipo, el rival directo del Barcelona? El mejor equipo del mundo, o sea, él. Gracias. Este jugador en el año 2007, no recuerdo si 2000 o 2007, uno de los dos, ficha por el Real Madrid. Aquí está, Luis Figo, la estrella número 1 del Barcelona, ¿sí?
ficha después por el Real Madrid, y este jugador fue considerado para la hinchada del Barcelona como la peor traición que les ha hecho un jugador en la historia del fútbol. Tanto que Luis Figo llegaba con el Real Madrid a jugar en el estadio del Barcelona, y eso eran pitos, chiflado, insultos, etcétera, etcétera. Terrible, porque era considerado un traidor. Luis Figo, el traidor del FC Barcelona, porque fue a jugar al Real Madrid. Obviamente este jugador fue al Real Madrid con unas condiciones increíbles, sueldos brutales, ¿cierto? Entonces, en algunas ocasiones uno dirá, sí, lo pitan, le gritan, pero ese man gana mucha plata, ¿qué le va a importar? ¿Quién sabe si así se sentiría Mateo también en algún momento? No, pero pues yo tengo aquí mis Lucas, que digan lo que quieran. Todo eso puede pasar en la mente, ¿cierto? Y qué lindo, porque empiezo con esto, con lo del traidor. Vamos a hablar de alguien que era un traidor. Traidor, tremendo, de la tradición, de todo lo que ellos creían, de la nación. Ustedes saben muy bien que estos cobradores de impuestos, miren, es tremendo. Porque hoy en día, cuando pensamos en impuestos, entonces, el del carro, el apartamento, la renta, ¿cierto? Y a uno le da algo, o sea, uno se siente, es lo que hay que hacer por ley, lo hacemos, ¿cierto? Pero uno siente algo. Ahora imagínense estas personas bajo el dominio de los romanos, ¿cierto? Y obviamente los romanos cobraban impuestos para sostener sus ejércitos también ahí. ¿Sí? O sea, es una traición tremenda. Ahora, miren que los romanos abrían estas plazas, como estos trabajos, y eran como subastados estos trabajos. O sea, para poder entrar ahí y obtener una plaza de estas, tocaba también hacer un esfuerzo económico para poderla obtener. Y una vez obtenían esta plaza, pues claro, ¿cuál era el trato? Tenían que pagar determinada cantidad a Roma y el resto para el bolsillito. Entonces eran considerados también extorsionadores, porque en muchas ocasiones podían pedir una cantidad enorme de dinero, no sé, ¿sí? Y si se oponían a eso, estos publicanos tenían el respaldo del ejército romano, ¿sí? Entonces tocaba pagar o pagar. ¿Sí? Por eso era tan tremendo, eran considerados casi que extorsionadores estos cobradores de impuestos. Ahora, miren, siendo un cobrador de impuestos no eras muy popular ni muy amado por la gente. De hecho, los cobradores de impuestos estaban completamente fuera de la consideración del pueblo judío. Entonces, no podían ser testigos en una corte, por ejemplo. No podía, en la sinagoga, tenían restricciones con la sinagoga. O sea, en cuanto a la costumbre y a la ley, a la religión que ellos seguían, también no podían tener el mismo acceso de una persona normal. Y es tremendo, porque ahora aquí Mateo nos va a narrar el momento en que Jesús lo llama a él. Y bueno, teniendo ya todo este tema de contexto de esta persona sentado en el banco de los tributos, y qué lindo que él hable de que Jesús lo ve y se acerca y le dice, sígueme. Y cuando digo esta palabra sentado, porque es lindo reflexionar, aunque es él el que escribe esto y nos deja aquí por escrito cuando Jesús lo llamó, qué bonito que nosotros reflexionemos, ¿dónde estábamos sentados nosotros cuando Jesús nos llamó? ¿Sí? Cuando Jesús nos dijo, sígueme, porque hay un momento especial, o sea, hay un momento. Claro, nosotros venimos a Dios y empezamos nuestro caminar, pero yo sé que hay momentos determinantes en nuestra vida en que uno dice, voy a hacer esto, voy a ir por aquí. Ese momento en que Jesús nos llama, y qué lindo que podamos traer a nuestra mente hoy, y no solo hoy, sino esta semana, que estemos reflexionando en eso. Y es bonito pensar en eso, y no solamente pensarlo, escribirlo durante nuestro tiempo de oración y devocional. Jesús me llamó y yo estaba en esto y en esto cuando Él me llamó. Y es lo que está haciendo Mateo ahora, contándonos sobre su encuentro con Jesús. Ahora, eso es. Ahora miren, verso 1.
Primero, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo entonces, ojo, ya viene Jesús aquí, habla y dice, sígueme. Ayer precisamente el pastor Héctor comentaba de esta palabra sígueme, que está así anclada al sírveme. ¿Sí? Realmente, porque Jesús nos llama a eso. Él no nos llama simplemente para que nos llenemos y sepamos y aprendamos y ya. Es una misión, ¿cierto? Lo que tenemos. Y darle a conocer. Y ahorita vamos a ver qué parte de eso sucede en la vida de Mateo. Y miren, sígueme. Y dice que se levantó y le siguió. Y puede sonar ahí muy sencillo y muy facilito. Le siguió. Estudiamos hace unas semanas, meses, cuando Jesús llama a estos pescadores y estos pescadores dicen que dejando las redes le siguieron. Y aquí vemos a Mateo también dejando todo ahí y le siguió. Pero hay una diferencia importante. Miren, cuando estos pescadores deciden seguir a Jesús, dejan sus redes, seguramente amigos, familiares se podían seguir encargando del negocio. Y de hecho, algunos después de que Jesús muere, vuelven a su negocio, ¿cierto? Pero este publicano no podía hacer eso. Eran plazas súper deseadas por otras personas. O sea, una vez él renunció a eso, difícilmente iba a poder volver a tener ese trabajo. O sea, me la estoy jugando toda con el Señor, toda. Y es bueno que reflexionemos en eso, porque a veces, en muchas ocasiones Dios nos está pidiendo, Jesús nos está, cuando nos dice sígueme, nos está pidiendo también que demos ese paso de fe y que dejemos en muchas ocasiones la comodidad atrás para poderle seguir, ¿cierto? Es lo que está haciendo Mateo acá. Ahí suena que solo se levantó y le siguió, pero eso tiene una profundidad increíble. O sea, él no podía volver a eso. Estaba dejando todo lo que él era hasta ese momento. Su comodidad, su seguridad, su medio para sostenerse, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces no era tan fácil. Porque de hecho vemos a otras personas, a un joven rico por allá, que Jesús también lo llamó y su corazón no le permitió, ¿cierto? Estuvo inclinado hacia las riquezas. Y aquí este se levantó y le siguió. Maravilloso. Ahora, que no se me escape nada. Verso 10. Aconteciendo que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí es donde yo les decía que quiero que meditemos un poco. Miren, varias cositas. Mateo no habla aquí de dónde estaban, dice que en la mesa. Lucas nos da más referencia de que estaban en la casa de Mateo, que Mateo fue el que organizó este banquete para Jesús. Y hay varias cosas interesantes en este versículo. Primero, dice que venían muchos publicanos y pecadores, todos sentados a la mesa. Publicanos, pecadores, y ellos hablaban mucho de eso, ¿no? Publicanos, pecadores. Podían decir simplemente pecadores, pero no, como que estratificaban también eso, ¿no? O sea, los pecadores y los publicanos eran todavía peor. Seguramente los pecadores, personas que habían cometido algún delito, que no seguían la ley, que bueno, ¿sí? Que habían estado en la cárcel, presos, que no pagaban impuestos, que, ojo, no pagaban impuestos, y estamos en la casa de un cobrador de impuestos, porque para allá voy. Entonces, es interesante eso, y el publicano todavía era lo peor. Entonces, miren, esa estratificación también del pecado y de todo, lo hemos hablado en la iglesia, que también hay esa estratificación, ¿no? Que realmente no, la Biblia no nos habla de eso, nos habla de estar en Cristo o sin Él, ¿sí? Entonces, miren, quiero que meditemos juntos y juntos vayamos hacia que Dios hable a nosotros en esta mañana respecto a eso. Dice así, una vez más lo quiero leer, que aconteció que estaba él sentado a la mesa en casa. Esto es maravilloso. ¿Dónde estaba sentado antes? En el banco de los tributos. Y ahora está sentado ¿dónde? A la mesa con Jesús. ¡Wow! He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido. ¿Cómo vinieron estos publicanos y pecadores? ¿Cómo creen ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron hasta ahí?
seguramente, ¿quién los invitó? Mateo, ¿cierto? Si eran otros publicanos como él, vengan, quiero mostrarles a alguien, quiero presentarles a alguien. Venga, voy a ofrecer una cena para alguien muy, muy especial y quiero que ustedes vengan y lo escuchen. ¿Sí? Yo ya no voy a ser más publicano, ya dejé ese trabajo. Ahora me voy a dedicar a otra cosa y quiero compartírselas. Vengan y... No dice la Biblia eso, pero creo que nos permite pensar hacia allá, ¿cierto? ¿Cómo llegaron esos publicanos y pecadores ahí? Seguramente por el testimonio, las palabras del ex publicano, del ex Barcelona, ¿cierto? Interesante, pero eso no es lo más brutal. Miren, lo más brutal es que dice que se sentaron juntamente a la mesa, los publicanos, los pecadores, ¿cierto? Juntamente con Jesús y sus discípulos. Históricamente es comprobado que estos lugares, estas mesas donde se cobraban los tributos, los impuestos, eran cercanos al mar. O sea, que los pescadores llegaban con lo que habían trabajado, inmediatamente tenían que pagar y luego seguir. Ahora, muchos de los discípulos, ¿qué eran? Ok, o sea, en la misma mesa estaban sentados los publicanos, los pecadores, Jesús, los discípulos. A mí, yo no sé, eso me parece increíble. O sea, ¿cómo hace Jesús para que estén sentados ahí los traidores, los traicionados? ¿Cierto? Porque seguramente estaban ahí personas, publicanos, que le habían cobrado impuesto a alguno de los discípulos o a algunos de los otros que estaban ahí que eran pescadores. O en otro caso, seguramente alguna vez el pescador llegó y se metió por acá y no pagó su tributo, etcétera, etcétera, su impuesto, etcétera. O sea, tantas cosas que pueden pasar. Y yo digo, ¿cómo hace Jesús para que todos estén sentados en la misma mesa? Amén. Y eso es tremendo, y que reflexionemos como iglesia, porque esa es la iglesia. Esa es la iglesia. El traicionado, el traidor, ¿cierto? ¿Cómo se logra eso, que estén sentados todos a la misma mesa? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque es para pensar, ¿o no? O sea, yo me imagino, por ejemplo, bueno, yo no sé ustedes, pero ¿habrá alguien que usted diga, no, yo me lo aguanto acá y allá, pero en la iglesia no, que por allá no vaya, ese es mi espacio? Puede pasar, ¿no? Los que normalmente estamos en nuestras semanas en un contexto de trabajos, de estudios, que son contextos a veces duros, difíciles, ¿cierto? Y personas que a veces nos persiguen, nos incomodan aquí y allá, ¿cierto? ¿Será que podríamos nosotros estar sentados aquí a la mesa con el Señor, con ellos? Ese es el amor de Dios. Es que es duro, es difícil. Y yo digo, ¿cómo Jesús logra esto? Y bueno, meditando en eso, y es para que lo llevemos y lo meditemos juntos, y ojalá esta semana me escriban, oye, Paz, de pronto también por esto, o de pronto Jesús hacía esto y de esta forma lograba eso. Quiero que hagamos esa tarea y lo meditemos juntos, ¿vale? Espero esos mensajitos. Pero miren, yo digo, o sea, ¿cómo se logra? Con Jesús en la mesa. ¿Sí? Jesús en la mesa. Ahí está en la cabecera de la mesa, sentado, partiendo el pan. Es lo primero que necesitamos. Y con todos nosotros sentados, viéndolo a Él. Viéndolo a Él. Y escuchándolo a Él. Y si escuchamos sus palabras, que aún retumban en mi cabeza y en mi corazón, esas palabras del Sermón del Monte, ¿cierto? Y tantas cosas que aprendimos en el Sermón del Monte, la nueva interpretación, la correcta interpretación de la ley. Y si vemos, pues, ¿qué palabras? ¿De qué nos habla Jesús? De Jesús que nos habla, pero yo os digo, no resistáis al malo, dice Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia, ¿cierto? La palabra nos enseña, no te digo que hasta 7 veces le perdones, sino ¿hasta cuánto? 70 veces 7. ¡Wow! Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguien,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Es duro, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero estaban sentados todos a la mesa, los traidores y los traicionados, juntos en la misma mesa. Ahora, recuerdan también, hay algo muy lindo, obviamente, el perdón. Necesitamos a Jesús en la mesa, lo necesitamos a Él, escuchar su voz, su palabra y todos viéndolo a Él, porque ahorita vamos a ver los que no lo estaban viendo a Él, ¿qué dijeron? ¿Sí? Y escuchando su voz a través de su palabra, ¿será que es imposible? Yo creo que no, sí se puede. Sí se puede. Y ahora, hay un pasaje también interesante. ¿Recuerdan otro publicano del que habla la palabra de Dios? Zaqueo, en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Vamos allá un momentico. Lucas 19, porque ahí hay algo lindo. No solamente es el perdón, hay algo lindo ahí también. En ese ejercicio, ¿no?, de todos en la mesa. Voy a leerlo rapidito. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hace Zaqueo? Yo sé que Mateo hizo eso. ¿Qué hace? Restitución. ¿Cierto? O sea, es difícil, es un tema por parte y parte, pero que si Jesús está a la mesa, eso tiene que pasar. Si Jesús está en nuestro corazón, eso tiene que venir. Perdonar hasta 7 veces. Si 7 veces te hace mal tu hermano, pero 7 veces viene a ti arrepentido. ¿Cierto? Arrepentimiento. Hemos hablado del arrepentimiento nosotros aquí, de la metanoia, el cambio de dirección, cambio de mentalidad que se traduce en un cambio de actitud y de vida, ¿cierto? Y la restitución debe ser parte de eso también. Entonces es eso, es meditar, Dios mío, en eso. ¿Qué creen que estaba pasando en esa mesa ahí? Traidores y traicionados, ¿cierto? A la misma mesa, pero Jesús en el centro, ¿vale? Porque esa es la iglesia. Ahora, ¿qué pasa después? Volvemos a Mateo, por favor, que esto se pone interesante. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ni siquiera fueron con Jesús, sino que los discípulos, ¿no? ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? En otras palabras, miren acá. Chusma. ¿Cierto? Tremendo. Miren, estábamos hablando de esto, de todos sentados a la mesa, escuchando su voz, mirándolo a Él. Estos no estaban en eso. Estos estaban mirando cómo caía el Señor para hacerle caer al Señor. ¿Cierto? Chusma. Y miren, publicanos y pecadores. En Lucas también vemos varios. En Lucas 15
Dice que los fariseos también se molestan por eso, porque ven a Jesús con publicanos y pecadores, y es en el momento en que Jesús les refiere la gran parábola. Sí, la gran parábola que consta de estas tres partes: de la oveja perdida, ¿sí? La moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Sí? O sea, Jesús está hablando de cuál era su misión y ahora la misión nuestra: ir por esa oveja que se perdió, ¿sí? Ir por esa moneda que no aparecía, y el amor del Padre expresado en este papá que permite que su hijo vuelva a casa, ¿sí? Es tremendo, miren, porque nosotros hablamos de las ovejas y yo no sé si usted ha pensado, pero es de las 99. A mí me preocupan las 99 ovejas, porque dice que deja las 99 en el desierto, habla uno, para ir por una que se perdió. Y uno es justo con las 99. ¿Por qué las dejan allá? ¿No les parece? ¿No han pensado en eso? Y lo vamos a ver aquí ahorita. Y es que realmente las 99 ahorita que entremos aquí, vamos a estos dos últimos versos que nos faltan, no existen. Porque esas 99, miren, no he venido a llamar, ¿cómo es?, a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, las 99 serían entonces las 99 justas. ¿Justo quién? ¿Cierto? ¿Justo quién? No hay. Miren, la respuesta de Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, Jesús hace una comparación, ¿cierto? Y está hablando de estar sanos o estar enfermos. Y si recordamos, venimos de un pasaje en el que había alguien enfermo, ¿cierto? Pero Jesús no va de una vez a sanar su enfermedad, sino va a perdonar sus pecados, ¿cierto? Entonces es tremendo esta comparación que está haciendo Jesús, hablando de la enfermedad, pero obviamente está hablando desde aquello que se perdió, del pecado, ¿cierto? Interesante. Y aquí hemos hablado en muchas ocasiones sobre esto. Y dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Venga, yo les pregunto, ¿alguien se siente mal hoy acá, físicamente? No, ¿cierto? Estamos bien. Pero si vamos y nos hacemos un chequeíto, y vamos y nos hacemos un par de exámenes, seguramente no salimos tan bien, ¿cierto? Qué increíble, miren, porque así le estaba pasando a los fariseos y a los escribas. A los fariseos, ellos estaban condenando, juzgando, asumiendo que ellos estaban bien, ¿sí? Por eso es tremendo, porque después Jesús les va a decir en el verso 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos. ¿Cómo es? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos como ustedes, ¿sí? Como ustedes. Tranquilo, no es con ustedes, es con ellos, ¿sí? Por eso yo digo, a justos, ¿cuál? Ni hay, no existen. Y miren, estudios hoy hablan de que el ser humano es un ente físicamente enfermo, ¿sí? O sea, realmente sano, ser humano sano, con todos sus niveles, no existe, ¿sí? Y eso precisamente porque es la comparación de esto, de enfermedad y el pecado. Y hace 8 días hablamos de la peor enfermedad, que no era la parálisis del paralítico, sino era su pecado. Es donde Jesús se enfocó en perdonar sus pecados. Y aquí vemos al Señor exactamente lo mismo. Ahora, esta palabra que nombra Jesús es recordándole a los fariseos, porque lo que hace es mencionar al profeta Oseas. Misericordia quiero y no sacrificios. O sea, ustedes no se supone que conocen esto: misericordia quiero y no sacrificios. Eso es lo que Dios habla a nosotros hoy como iglesia, ¿sí? Ir por el perdido, estar con el perdido, sentarnos a la mesa con Él, ¿sí? Sentarnos a la mesa con Él, pero ojo, no para hacer lo que ellos hacen, sino para hacer luz. Ahora, interesante, y ya para terminar, con eso termino.
Listo. Quiero que reflexionemos un poquito en esto, miren. Dice el verso 9 que Mateo estaba sentado. Esa palabra sentado habla de esto, de ya estar ubicado, de estar cómodo, ¿sí? Ahí estaba Mateo. Y el verso 10 nos dice de un nuevo lugar en el que él está sentado. ¿Y dónde es? En la mesa con el Señor, con Jesús, en la mesa con Él. Y quiero que pensemos en eso un poco el día de hoy. ¿Dónde estábamos sentados cuando Dios nos llamó? ¿En qué estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Qué andábamos haciendo? Porque Él nos llama a otro lugar, nos llama a la mesa con Él. Eso es maravilloso, a pesar de nosotros, a pesar de ser traidores, enemigos de Dios, como Figo, como Luis Figo, como Mateo, como este publicano. Es interesante cómo nos hemos identificado primero con el leproso, ¿cierto? Hace 8 días éramos el paralítico, enfermos, sí, pero primero pecadores, ¿sí? Y hoy, mira, traidores también, y traidores del amor de Dios. O sea, de traidores, hemos traicionado a Dios, ¿sí? Aquel que nos ha amado sin condiciones, que nos ha amado con todo, que dio a su Hijo. ¿Será que vivimos para Él? ¿Cierto? Vivimos para Él. Y hoy Dios nos llama nuevamente a eso, a estar a la mesa con Él. Y pensemos de dónde nos sacó el Señor, dónde estábamos. Porque a veces uno cree, bueno, yo no estaba tan mal, yo fui un buen hijo, siempre he sido un buen hijo, ¿sí? Pero no. Sí, el ser humano es terrible, es malo. ¿Dónde estábamos cuando el Señor se encontró con nosotros, cuando nos encontramos con Él? Y luego nos llama, le seguimos, y ahora ya no estamos sentados donde estábamos, sino estamos ¿dónde? A la mesa con Él. Hoy estamos a la mesa con Él. El tema es que no estamos solos en esa mesa. Otros deben venir también y sentarse a la mesa con Jesús. Y en eso tenemos mucha responsabilidad nosotros. ¿Sí? ¿Quiénes más se van a sentar a la mesa hoy, aquí, con el Señor? Oremos. Mari, ¿me ayudas en el piano, por favor? Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias por lo que hablas a nuestra vida, a nuestro corazón el día de hoy. Gracias porque nos llamas, Señor. Sígueme, son tus palabras. Sígueme, y es un sígueme hoy, es un sígueme ahora. No esperaste a que Mateo se arrepintiera, buscara, hiciera, estudiara, sino lo llamaste de una vez, cambiara, o de una vez lo llamaste en ese instante. Y el cambio es ahí. A partir de ese momento comienza nuestra vida a ser cambiada y restaurada contigo, Señor. Cambiar contigo, Señor. Gracias. Porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de ser traidores, enemigos de Dios, tú viniste, Jesús, a hacer la paz entre nosotros y Dios. Gracias, gracias. Ahora nosotros también, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios, el príncipe de paz, aquel que vino a hacer la paz entre el mundo y Dios. Ahora nosotros seremos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, que de alguna forma, Dios, ya no sentados en nuestra comodidad, en el banco de los tributos, sino con una misión, con un propósito en ti, en tu barca, Señor. Ahora vamos también a llevar este mensaje de paz y salvación a los demás. Ayúdanos, Señor, y sobre todo ayúdanos a sentarnos a la mesa todos, y que podamos, Señor, a pesar de nosotros, de nuestras diferencias, de nuestras cosas, Dios, que podamos sentarnos a escucharte a ti, que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor, puestos en ti,
que nuestros oídos estén atentos a tu voz, a lo que tú quieres que hagamos, a lo que tú deseas que hagamos. Deseamos estar en el centro de tu voluntad, Señor. No hay lugar más seguro, Padre. Ayúdanos como iglesia también, Señor. Que tú seas el centro, Dios, el objetivo, el propósito, todo lo que hacemos sea para honrarte a ti, Señor, para darte a ti el honor, la gloria, la alabanza. Solo tú la mereces, Señor, solo tú eres digno. Ayúdanos, Jesús, te necesitamos, porque en mi mente veo esta escena de estar sentados todos a la mesa, traidores, traicionados, el que ofendió al otro, el otro con su corazón resentido, tantas cosas que podían estar pasando, todos sentados a la mesa contigo, Señor. Esta mesa en la que tú, con tu voz incomparable, la voz que creó el universo, calma nuestra ansiedad, restaura nuestros corazones. Gracias, Señor. Esa es la iglesia. Todos sentados en la misma mesa contigo, Señor. Ayúdanos, mi amado Señor.